Muy buenos días para todos. Hoy es un día muy especial porque hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias por parte de la Iglesia Fuego de Avivamiento. Para mí es un honor, una honra el que me hayan escogido para poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra que el Señor ha declarado para ustedes y para mí en este año. Este ha sido un año de ver la gloria de Dios. Ha sido un año en el que hemos visto y conocido sus milagros, su propósito. Hemos visto el favor sobre nuestras vidas. Yo a nivel personal he visto cómo el Señor ha proveído para mi casa, para mi empresa. He visto cómo ha habido un crecimiento especial en las personas, en el discipulado, en la revelación de su palabra. Ha sido un año de un gran avivamiento sobre mi vida. Así que mis amados, es mucho lo que tenemos para agradecer para el Señor. Así que yo le invito en esta hora a que usted haga memoria de las cosas buenas que Dios ha hecho por usted, no solamente este año, sino durante todo el transcurso de su vida. Mis amados, a mí me ha sido encomendado el hablar el día de hoy sobre la honra. Realmente ha sido un poco complejo armar esta prédica porque han sucedido muchas cosas. Primero no sabía cómo organizar el bosquejo porque la palabra honra es una palabra muy amplia, ¿sí? No solamente la vivimos a nivel espiritual con respecto a Dios, sino que la vemos aquí con nuestros semejantes. Entonces, quiero que en esta hora le entreguemos esta palabra al Señor y vamos a orar. ¿Listo? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú tienes el día de hoy. Yo te pido que seas tú abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir las buenas nuevas que tú tienes para nosotros. Yo te pido que seas tú aclarando nuestro entendimiento, Padre Celestial, y colocando en nuestras vidas, Señor, una buena doctrina que viene de parte de ti, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados, me gustaría entrar en materia hablando sobre una película que vi hace algunos años. Esta película se llama Año Bisiesto. Y resulta que es una película romántica. A mí a nivel personal no es que me gusten mucho las películas románticas, pero a mi esposa le fascinan. Entonces nos sentamos a ver la película y resulta que durante el transcurso de la película el protagonista le hace una propuesta a la otra protagonista, ¿sí? A la actriz. Y resulta que ella está pensando casarse porque hay una tradición en un pueblo, creo que es holandés, en donde en año bisiesto la mujer le puede pedir la mano al hombre para poder contraer el compromiso y posteriormente casarse. Resulta que ella tenía un novio, el novio no le pedía la mano, no se definía, entonces ella decidió que como él tenía un viaje de negocios en este pueblo, ella iba a aprovechar la situación para poderle pedir la mano a este hombre. Entonces resulta que en el trayecto, en el viaje, le empiezan a suceder una serie de situaciones y conoce a otro hombre. Este hombre le dice que en una parte, parafraseando la película y adelantándome a los hechos, el hombre le dice, mire, la parte donde usted va a saber si realmente es importante es si usted asemeja un incendio o está sucediendo un incendio y usted ve la reacción de la persona a la cual usted ama. Si esa persona se preocupa por usted, quiere decir que usted está dentro de sus prioridades. Si esta persona no se preocupa por usted, entonces usted no está dentro de sus prioridades. Entonces resulta que ella finalmente le pide la mano, el hombre le dice que él ya le iba a pedir, de hecho él le pide compromiso primeramente, y en esta pedida de mano él lo hace con una finalidad y es que les renten un apartamento. Pero finalmente llegan al penthouse donde están celebrando el compromiso y ella recuerda las palabras del hombre que conoció en el viaje. Entonces ella se acerca a la perilla de alarma contra incendios del edificio y la acciona. En el momento en que ella la acciona, el prometido de una lo que hace es correr, buscar las cámaras, buscar los portátiles, empieza a buscar todo lo que para él consideraba tener un valor. Pero no se preocupa por su prometida. Y en ese mismo momento es cuando ella descubre que el hombre realmente no la amaba. Así que ella toma una decisión y decide
dejar la relación allí. ¿Por qué toco esta película como inicio de mi palabra o de lo que el Señor me reveló para hablarles el día de hoy? Porque lo primero que el Señor quería hacer como una manera de honra o como una manera de darle acción de gracia es que comencemos a organizar las prioridades en nuestras vidas. ¿Sí? Llevo algún tiempo en el que el Señor ha estado ajustando muchas veces mis prioridades, porque es muy fácil que tú pierdas la dirección de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Resulta que yo llevo 6 años de casado y no todos los años han sido color de rosas, ¿sí? He tenido unos procesos bastante complejos con mi esposa, he tenido procesos difíciles con mis hijos, he tenido procesos difíciles con mis padres. O sea, hay una serie de situaciones en las cuales se conlleva un matrimonio, ¿sí? Pero yo he podido entender algo en el transcurso de estos años, y es que cuando yo logro organizar mis prioridades, mi vida automáticamente comienza a tener un camino correcto. ¿Cómo así? Resulta que un día yo estaba en una empresa y yo estaba hablando con el gerente y pues compartíamos muchas ideas. Entonces yo un día le dije, bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Dime rápidamente cuáles son las 5 cosas más importantes en tu vida. Entonces él, sin pensarlo mucho, él empezó a darme un listado. Entonces él me dice, no, para mí es muy importante la empresa, mi familia, mi círculo social, el poder hacer ejercicio, ir al gimnasio, y ya, y pues el trabajo, porque es que sin eso pues uno cómo alimenta a la familia. Entonces a mí me impactó porque en ninguna de sus 5 prioridades estaba Dios. Resulta que él tenía como primero el trabajo, luego su familia y luego sus hobbies, luego su relacionamiento con los demás. Entonces ahí empezamos a ver que hay una falencia o hay un problema en nosotros como seres humanos en el que no sabemos cómo organizar nuestras prioridades. Y mientras nosotros no logremos organizar nuestras prioridades, jamás podremos dar honra a quien la merece, porque jamás será suficientemente importante. Así que en ese orden de ideas, mis amados, el Señor quiere que empecemos este año 2022 organizando las prioridades que Él tiene para nosotros. Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, jamás podrá haber un equilibrio en nuestros hogares, en nuestro trabajo y en nuestra vida personal. Cuando yo pude entender eso, mis amados, es cuando se terminaron las asperezas con mi esposa, es cuando se terminaron los problemas económicos, es cuando se terminaron las dificultades a nivel general en el trabajo y etcétera. Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él comienza a organizar cada una de las áreas de tu vida. Entonces, en ese orden de ideas, mis amados, vamos a empezar a hablar de lo que realmente es la honra. Honrar es respetar la buena opinión, las cualidades morales y la dignidad de una persona, ¿sí? En el caso espiritual, el honrar a Dios no es solamente el ir a la iglesia, el orar, el sacar un devocional diario, porque ya es una costumbre que yo lo hago de 5 a 6, de 6 a 7 o de 7 a 8 de la mañana, porque eso no, se vuelve una costumbre, ¿sí? No se vuelve algo de corazón, sino que es algo de costumbre. Y muchas veces creemos que porque lo hacemos ya estamos honrando a Dios. Y para mí ha sido muy interesante preparar esta palabra, amados, porque ustedes no se imaginan el trabajo que hemos tenido a nivel empresarial con mi esposa durante todo este mes de diciembre. No ha habido un solo día desde que empezó diciembre en el que yo diga voy a dormir 10 horas, 8 horas, 7 horas, porque ha habido demasiado trabajo. Y cuando me dijeron mis pastores, queremos que prepares la palabra del día de acción de gracias,
yo lo recibí con una honra impresionante porque yo dije, wow, o sea, pudieron haber sido ellos, pudieron escoger otro predicador, pero me escogieron a mí, ¿sí? Y para mí es una bendición el poder compartir con ustedes. Entonces, resulta que empezó a haber tanto trabajo que yo cada vez veía que era más difícil poder preparar la palabra, poder sacar un tiempo con el Señor. Pero yo le decía, Señor, tú eres lo primero en mi vida, tú eres lo más importante. Nada tiene sentido si tú no eres primero. Y así me viese abrumado por el trabajo, por el cansancio, por lo demás, dijo, tengo que cumplirle a mi Señor. Porque para mí es más importante el Señor que todo lo que puede haber aquí a nivel terrenal. Eso me recuerda un testimonio que me contaba mi hermano. Me dice, ve, negro, y nos decimos de cariño, negrito, mira que llevé el carro al mecánico y resultó que es cristiano. Y entonces él estaba trabajándole al carro y entonces yo lo llamo el domingo, ¿qué hubo? ¿Cómo va el carro? Y me dice, hermano, yo hoy no trabajo. Y entonces mi hermano como así. Y el tipo le dice, no, porque el domingo es el día para mi Señor. Y yo ese día no lo trabajo. Entonces, cuando la persona tiene clara las prioridades en su vida, todo lo demás tiene que fluir. Todo lo demás fluye. Porque de lo contrario hay un desequilibrio, hay un error, hay un problema en tu vida personal. Entonces de nada sirve que tú digas, Señor, yo te amo, yo te exalto, yo te alabo, como normalmente hacemos en las alabanzas de la iglesia, si no hay realmente una prioridad en tu corazón con respecto al Señor. Entonces, esta palabra, mis amados, yo voy a procurar que no sea tan exhortativa, pero la daré conforme el Espíritu me va mostrando que la vaya dando. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, mis amados, quiero que vayamos al libro de Mateo. Bueno, antes de Mateo, quiero que vayamos a Isaías, capítulo 29, versículo 9. Entonces, Isaías dice así, capítulo 29, versículos 9 al 24. Deteneos y maravillaos. Bueno, y el título, ceguera e hipocresía de Israel. Dice así, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra, dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Aquí viene lo importante. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido.
Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto Jehová, que redimió a Abraham, dirá así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de sus manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados, y yo quiero que usted señale este versículo, porque este versículo es clave para lo que vamos a seguir avanzando. Los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, mis amados, ahora sí quiero que vayamos a Mateo. Y cuando llegamos a Mateo, en el capítulo 15, vemos que está habiendo una conversación compleja entre los fariseos y los que conocen la ley, ¿sí? Porque dice que ellos se enojan porque los discípulos de Jesús no se lavaron las manos antes de comer. Entonces Jesús les responde de una forma muy fuerte y les dice: ustedes también transgreden el mandamiento, porque dicen que lo que le den a sus padres como ofrenda a Dios, eso ya es la honra que ellos merecen. Y así transgreden y se vuelven hipócritas. Entonces aquí viene Jesús y les dice en el versículo 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí hace algo importante, amados. Y es que él llama a la multitud y les explica que lo que entra por su boca no es lo que contamina al hombre, ¿sí? Entonces se le vienen los discípulos en el 12 y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y eso lo vimos en Isaías. Pero aquí viene algo muy importante y es el versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo, y esta pregunta es imprescindible: ¿también vosotros sois sin entendimiento? Y el entendimiento es lo que vimos en el verso 24, amados, de Isaías, donde dice que lo que la redención de Israel es que los extraviados de espíritu puedan aprender inteligencia, ¿sí? Y los murmuradores aprendan doctrina. Aquí hay una promesa de parte de Dios que cuando nosotros comenzamos a honrarlo en espíritu y en verdad, cuando comenzamos a honrarlo con todo lo que conlleva la honra, que vamos a ver más adelante, empieza a haber un entendimiento de la palabra, empieza a haber un entendimiento de la relación con Dios. Entonces, mientras no haya una relación con Dios, mientras no haya una honra hacia el Señor, no va a haber entendimiento. Por eso es que muchas veces yo he escuchado personas que han leído la Biblia y la leen por cultura general porque no la entienden. Cuando vemos el pasaje de Felipe que se acerca al etíope, dice que él estaba leyendo Isaías y él le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Así que la Biblia nos ha sido dada a nosotros, amados, pero en la medida en que nosotros honremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vendrá un entendimiento sobrenatural de las cosas que habla su palabra, de aquellos misterios que están allí esperando a ser revelados al corazón de nosotros. Entonces, mis amados, vamos a ver a qué hace referencia la honra a Dios. Entonces, veamos primeramente el libro de Juan, capítulo 12, versículo 26. Este es otro espacio que vamos a poder entender sobre la honra. Dice en Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Sí que viene una primera parte, el servicio. Y es que cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros estamos dispuestos a amarlo, a predicarlo, a enseñarlo, viene una honra de parte del Padre. Y esta es una promesa que el Señor nos está dejando en el libro de Juan capítulo 12, versículo 26. Ahora bien, ¿qué tipos de honra encontramos, amados? Encontramos honra a través de la alabanza. Lo vemos eso con David, en el cual David enseñaba sobre los salmos, enseñaba Salmo 22, 23, Salmo 107, 32, Salmo 57, 5, Salmos 34, 3, Salmos 29, 2, donde exalta al Señor, exalta su nombre, donde bendice, Señor, bendice alma mía al Señor, no te olvides de sus beneficios, grandioso son sus maravillas, grandioso es el Señor. Entonces constantemente David estaba dando honra al nombre que es sobre todo nombre. Constantemente David estaba dando honra a lo bueno del Señor. Y esta es una parte muy importante, y es que cada vez que podamos honremos al Señor con nuestros labios. Y no solamente con nuestros labios, porque ya acabamos de ver en Mateo capítulo 15 que también debe ser de corazón. Mira, a mí me ha pasado algo curioso, que llevo más o menos una semana o dos en la que me siento a comer los alimentos, y cuando empiezo a orar para dar gracias por los alimentos me agarra una nostalgia. O no es nostalgia, es como una sensación de alegría y de amor por poder ver el plato que tengo delante de mí. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque pones delante de mí este alimento que puedo disfrutar. Gracias por la provisión, Señor, que tú pones en mi mano para poder comprarlo. Y saben, no lo hago como una oración repetitiva o como algo aprendido, que es típico de pronto, que se nos vuelve algo ya como monótono o costumbre. No, el Señor me pone en el corazón ese agradecimiento genuino por el poder disgustar los alimentos que hay delante de mí, por la provisión. Porque eso me recuerda, y no solo eso, sino muchas cosas, lo bueno que Él es conmigo. Porque me ama sin merecerlo, porque me perdona mi maldad, porque renueva su misericordia en mí todos los días, porque todos los días tengo que ir a su presencia a pedir su perdón. ¿No es eso amor? ¿No es eso gracia, favor, misericordia? ¿Cómo no amar al Señor? Hay una persona que nos ayuda con el aseo aquí en la casa, que la amo muchísimo. Adriana ha sido una persona espectacular con nosotros, fiel. Y resulta que yo le digo a Adri, te he dicho que Dios nos ama mucho. Te he recordado cuán bueno es Dios. Y ella me dice, uy, me lo mantiene diciendo. ¿Sí? Porque es que esa es mi forma de alabar al Señor. De recordar lo bueno que Él es conmigo, lo bueno que Él es con mi familia. Entonces, mis amados, ¿qué otra manera tenemos? A través de la obediencia. ¿Cómo honramos a Dios? Tenemos la alabanza y también la obediencia, ¿sí? Y la obediencia la encontramos en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 y 1 Corintios capítulo 6 del 18 al 20. Les voy a parafrasear ambos versículos para que podamos avanzar. En 1 Samuel vemos el relato de la vida de Elías, de Elí, del sacerdote Elí. Y resulta que el sacerdote Elí empieza a tener una degradación sacerdotal por causa del paganismo de sus hijos y de que no respetan el tabernáculo. Entonces aquí vamos a leer un poco la palabra. Dice en el 29, no, vamos a leerlo desde el 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, a la casa de la descendencia de Elí, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice Jehová, Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y la maldición sigue porque es una palabra bastante fuerte. De hecho, le dice que esa palabra se confirmará con lo que la muerte de sus dos hijos en un solo día. Entonces, mis amados, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no solamente es amor, que no solamente es gozo, que es paz, que es bonanzas para nuestras vidas. También es un Dios celoso que requiere que Él sea el primero en nuestras vidas. A mí me impacta porque parte de lo que le reclama el Señor de haber hollado los sacrificios es: honraste más a tus hijos que a mí. Y muchas veces nosotros, amados, hemos tenido situaciones en las que honramos más a los de afuera que a Dios. Yo les voy a contar algo aquí personal. Ustedes saben que de vez en cuando me tiro una canita al aire para que me conozcan de lo que me ha sucedido a nivel personal. Resulta que un día estaba siendo muy absorbido por la iglesia. Tenía varios compromisos. Estaba yendo prácticamente 6 días a la semana y no tenía tiempo para mi esposa. Era un tiempo muy escaso. Y ella empezó a reclamarme: amor, pues, ¿cuándo conmigo? ¿Cuándo vamos a salir? Ya todo es la iglesia, no me dedicas tiempo. Entonces yo le dije: bueno, vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Entonces le dije: voy a cortar unos días, no voy a ir a la reunión de... Bueno, cancelé como 3 reuniones de la iglesia y me quedó solo el ensayo de alabanza y los 2 cultos, sábado y domingo. Esto es algo muy personal, ¿no? No le digo que lo haga, esto es muy personal, es una situación personal mía. Entonces resulta que en esas ella me dijo: no, yo quiero que dejes de ir a un culto y que me dediques un día del fin de semana a mí. Entonces yo la miré fijamente y yo le dije: hay cosas que yo no te puedo negociar, porque yo tengo un ministerio. Esto fue hace ya algunos años, apenas estábamos empezando en el matrimonio. Pero yo le dije: si tú no puedes tener como prioridad las cosas del Señor, entonces yo creo que tú no eres la mujer que Dios quería para mí. Y ella se impactó porque ella no esperaba esa respuesta, ¿sí? Y yo no se lo dije de una forma hiriente, pero sí fue un poco fuerte. Porque yo le enseñé a mi esposa que para mí lo primero es mi Señor. Para mí es lo más importante que puede haber, ¿sí? Y en la medida en que yo enseño a mi esposa sobre lo que es una prioridad para mí, ella automáticamente entiende lo que debe ser una prioridad para ella. Y esta parte es muy importante para poder empezar a entrar en el tema de lo que es honrar a nuestras esposas y a nuestros esposos, claramente, para el caso de las damas. Entonces, mis amados, cerrando el capítulo con la parte de honrar al Señor, encontramos que el Señor se honra con alabanza, se honra con obediencia, se honra con nuestros cuerpos y espíritu, como lo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, donde honra al Señor tu Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, pues esto pertenece a Él. También lo vemos de honrarlo con nuestros bienes, ¿sí?
Y esto lo encontramos en Proverbios capítulo 3, versículo 9, donde dice: honra al Señor tu Dios con tus bienes. Y ahí es donde yo también tengo un punto que quiero hacer en este pasaje, y es que, mis amados, ¿cómo es posible que llevemos tantos años en el Evangelio y aún no sea tan difícil honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas? Con todo respeto, no tiene presentación. A nivel personal, y se los digo porque siento que tengo autoridad para hacerlo, con mi esposa llegamos a un acuerdo y le dijimos: Señor, de lo que ganemos de la empresa, ojo, de lo que vendamos, no estoy mencionando los costos, no estoy restándole los salarios, no estoy restándole la materia prima, no estoy restando nada. De lo que vendemos, el 10% es para mi Señor. Y ella, mi esposa, hagámosle. O sea, la locura es de dos, ¿sí? Pero, mis amados, no ha habido un solo día en que yo no vea el amor de Dios a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de salud en mi familia. Es una bendición que 2 años de pandemia no nos haya dado a ninguno esta enfermedad. Es una bendición ver a mis hijos fuertes, que comen, alentados, hasta el perro está alentado. Es una bendición. ¿Cómo no honrarlo con lo que tengo? ¿Cómo no honrarlo si eso es de Él? Entonces, en la medida en que tú no entiendas lo que es honrar al Señor, en la medida en que tú no entiendas lo que es darle el primer lugar, siempre va a haber un desequilibrio en tu casa. Y esto no te lo estoy diciendo como una maldición, te lo estoy diciendo que está en la palabra. Él nos está enseñando cómo honrarlo, nos está enseñando con qué, cómo hacerlo. Entonces este es un tiempo, mis amados, en donde el día de acción de gracias sea: Señor, gracias realmente por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por lo que me has bendecido, gracias por lo que me has proveído, gracias por el carro, gracias por la moto, gracias por la vestimenta, gracias, Señor, por lo que tengo para comer. Gracias, Señor, por todo cuanto me has bendecido. Gracias por la salud, porque me puedo levantar, porque tengo capacidad de estirar, de ir al baño y limpiarme solo. Perdón la expresión tan grotesca, pero cuánta gente hay postrada en una cama, dependiendo de otros para que lo alimenten y para que lo cambien y para que lo limpien. Y aún esas cosas nos olvidamos de lo que el Señor da. Yo sé que muchos pueden estar pasando situaciones difíciles, pero créame, aún en medio de eso está Dios. ¿Cómo no honrar al Señor? Entonces, si en su palabra, si en Proverbios me está diciendo: hónralo con los bienes, ¿quién eres tú para decirle: Señor, aguanta un tantico? Tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios, tengo que pagar el colegio de los niños, tengo que pagar transporte. Señor, no me alcanza. Honro al colegio, honro a mis hijos, honro a mi esposa, honro al dueño de la casa, pero no me alcanza para honrarte a ti. ¿Qué nos está pasando, iglesia? ¿Cómo no honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y muchos dirán: los pastores se gastan la plata, se la roban, se la mecatean. Vea, el hijo del pastor ya compró carro. ¿Sí? Entonces yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 13. O no lo voy a leer, se lo voy a parafrasear. Vaya a Hebreos capítulo 13 y léaselo completico. Y usted se va a dar cuenta que la labor del pastor es mucho más profunda que estar un domingo predicando un sermón. Porque nosotros, como líderes espirituales,
de las personas que el Señor nos encomendó. Tendremos que dar cuentas de lo que les enseñamos. Tendremos que dar cuenta de sus almas, de que no se pierdan en el infierno. Dice la palabra que nos volvemos como padres. Lo dice Colosenses, lo dice Efesios, más adelante lo podemos leer. Pero estamos encontrando que Pablo dice, a ustedes como líderes, somos como padres espirituales para ustedes, porque los reprendemos como a hijos, porque los amamos como a hijos, porque no queremos que se pierdan. Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande hay en nuestros hombros para que ustedes como ovejas no se pierdan en el infierno? Y no solamente velando por sus almas, sino por las nuestras también, por la de nuestras familias. Porque he visto casos de muchos pastores que por cuidar el rebaño descuidaron su propio rebaño en el hogar. Leí un libro, Los Generales de Dios. Tiene 2 tomos, se los recomiendo ambos, muy buenos. Hay uno histórico, bueno, ambos son históricos, pero hay uno de la época de 1500 y otro más para casito, más del siglo XIX. Y hay un hombre que el Señor usaba muchísimo en milagros. Y cuenta que el hombre se fue de gira y dejó a su esposa en casa con sus hijos. Y él estaba como en una misión en África, no recuerdo muy bien. El caso es que él se fue de gira y cuando volvió, la noticia, tu esposa y tus hijos murieron de hambre. Luego cuenta el libro que el hombre se volvió a casar, tuvo otros hijos y a estos sí no los descuidó. Qué duro, qué lamentable es el olvidarnos de las prioridades. Porque Dios es lo primero en mi vida. La iglesia es importante para mí, pero mi familia es primero. Yo estoy pendiente de mi esposa, que tenga sus uñas arregladas. Estoy pendiente de que no le falte el champú. Estoy pendiente de que tenga ropa. Lo mismo hago para mis hijos. Le digo a mi esposa, amor, organízale el armario a los niños a ver qué les falta. Porque eso es honra, amados. Si yo me preocupo por mi vestimenta, si yo me preocupo por si tengo, ¿cómo no me voy a preocupar por mi esposa, que es parte de mí? ¿Cómo no me voy a preocupar por honrarla, por amarla? Y aquí entonces vamos a entrar a la segunda parte de esta palabra. Porque primeramente honramos a Dios ubicándolo en el primer lugar, en el centro de nuestra vida. ¿Sí? Y luego empezamos a arreglar la casa. Porque de nada sirve que tú tengas una iglesia muy bonita, pero tu casa está en un caos terrible. Por eso es que las prioridades en este año 2022 marcarán una diferencia en tu vida. Entonces vamos a leer varios versículos. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 12. A ver, qué pena, voy a usar el computador para buscarlo. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 12. Capítulo 5, perdón. Efesios 5, versículo 22. Y entonces aquí no le gusta mucho a las esposas lo que dice, porque pues es confrontante, ¿sí? Pero hay que leerlo, porque está la palabra. Las casadas, y esto ya lo han leído mucho, los que han ido a cursos de parejas lo han leído, pero es importante recordar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí los maridos, saquen pecho. Gracias. Pero sigue lo siguiente. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Y aquí viene algo importante, amados, el ingrediente secreto, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos uno con nuestras esposas. Y yo he escuchado muchos hombres que no han entendido lo glorioso, lo hermoso que es tener el cónyuge, que es tener una esposa, que es tener un apoyo, que es tener esa ayuda idónea que habla la palabra. Entonces vemos aquí en el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces nosotros somos una sola carne con nuestras esposas. Así que si usted es una sola carne, le hago una pregunta, ¿quién es mayor? Porque aunque usted es cabeza y la mujer puede ser referida como un cuerpo, la cabeza no va a ningún lado sin el cuerpo. Y el cuerpo no va a ningún lado sin la cabeza. Y mientras usted no entienda este misterio, que es hermoso delante de Dios, usted no va a poder honrar a su esposa de la manera que debe ser honrada. Y viceversa, la mujer jamás podrá honrar a su esposo, porque siempre también va a querer honrarse a sí misma primeramente. Y aquí vemos un misterio interesante. Habla de sujeción y habla de amor. Ahora vamos a ver otro pasaje. Ojo, sujeción y amor. Con mi esposa, mi mamá me dice, Josué, vos tenés una esposa impresionante. ¡Qué mujer tan sujeta! Y sí, es impresionante. Mi esposa, le digo, mi amor, este mes he sentido dar una ofrenda para tal persona. Ok. Amor, ¿qué opinas de hacer esto con las personas de los semáforos? Ok. Amor, sentí dar esto de primicias. Ok, sí. Pero yo veo siempre que mi esposa está apoyándome. Ahora, yo no llego y hago y actúo y doy y hago y esto y ve, amor, le di a fulano, le di a... No, porque mi plata es su plata y su plata es mi plata, porque somos una sola carne. Ahora, así manejo yo mis finanzas. Nosotros tenemos un arca común, de ahí se saca para arriendos, servicios, pago de deudas, viajes, salidas, comida, de ahí sacamos para todo. Y yo les rindo cuenta y yo, amor, hay tanto en las cuentas, con esto podemos hacer esta cosa, esto lo vamos a ahorrar, esto lo invertimos. ¿Qué opinas? No, no me parece que gastemos tanto en esto. Ah, listo, nos organizamos. ¿Por qué? Porque somos un equipo, no un grupo. En un grupo hay un líder, en un equipo somos iguales. ¿Sí? Ahora, yo como cabeza tengo una responsabilidad especial, un sacerdocio que me dio el Señor. Porque la palabra dice, en lo que acabamos de leer, la mujer se sujete a su esposa, a su esposo, perdón, como la iglesia se sujeta a Cristo. Y el marido ame a su mujer como Cristo se entregó por ella, por la iglesia. O sea, hay un precio que pagar. Y saben, yo soy el sacerdote de mi casa. Y yo velo porque mi esposa aprenda cosas espirituales. Porque me preocupa su salvación. Y la salvación de mis hijos. Entonces a mí me impacta, esto me estalló. Yo les conté lo que me pasaba con los alimentos. Entonces, en estos días, ella se sentó a almorzar primero. De hecho, fue ayer. Ella se sentó a almorzar primero. Y yo estaba haciendo unas tortas, organizando, cuando yo la escucho a ella orar.
Señor, gracias por esta comida que pones delante de mí. Gracias por tu amor. Gracias porque nos bendices sin merecerlo. Y sentí la misma libertad, el mismo amor que yo sentía por mi Señor en ella, dando las gracias por los alimentos. Porque nosotros como esposos amados tenemos la responsabilidad también de enseñar a nuestras esposas en amor. Yo no le impuse, tenés que orar bien. Yo no la senté, pero cierre los ojos. Nunca. Dios me guarde de hacer tal cosa. Porque si el Señor lo ha hecho conmigo en amor, ¿cómo yo no lo haré con mi esposa en amor? Me equivoco como hombre, muchas veces. A veces le hablo mal, a veces alzo la voz. Y tengo que ir y decirle, perdóname, porque te hablé de una manera equivocada. Y volvemos a estar bien. Pero el secreto está, mis amados, en lo que tú entiendas de las prioridades y en lo que tú entiendas de la honra. Porque te es imposible honrar a tu esposa si tú mismo no te has aprendido a honrar. La palabra dice, así como usted ame a su esposa, así como usted mismo se ama. Dice en el 28, en Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, ¿yo cómo no voy a velar por el cuidado de mi esposa? De sus uñitas, de su cabello, de sus cosas personales, de higiene personal. Si yo me preocupo por eso para mí, ¿cómo no me voy a preocupar por sus zapatos? Imagínese qué terrible usted estrenando tenis como hombre y su mujer con los mismos zapatos de hace 3 años. No sea tacaño. Perdónenme que sea tan duro, pero tenemos que velar por nuestras esposas porque eso es honra. Eso es amor, ¿sí? Continuemos, para no quedarnos en un solo punto. Vamos a Efesios 6, el capítulo siguiente, y vamos desde el 1 al 9. Ahí no lo repite y ya vamos a empezar a ver desde los hijos. Hablamos de esposas. Eso lo encontramos también en el de las esposas y los esposos en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Y este de Colosenses me gusta mucho porque dice, no seáis ásperos con ellas, le dice a los hombres, no seáis ásperos con tu esposa. Y a nosotros a veces esa parte nos cuesta, pero debemos corregirla, hay que cambiarla. No podemos este año 2022 seguir siendo ásperos con nuestras esposas. Efesios capítulo 6, versículo 1. Ahora viene con los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí hay dos aspectos importantes. No están separados. O bueno, sí, están separados, perdón. Están separados para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Y saben, amados, yo durante mucho tiempo no honré a mis padres. Era grosero, rebelde, altanero, igualado. No le daba el lugar de respeto a mi papá. Y esto lo confieso con vergüenza. Los que de pronto vean esta palabra y me conocieron en mi adolescencia, dicen, uy, sí, Josué era terrible. Pero saben, Dios me ha dado el amor, me ha dado el tiempo para poder reivindicarme con ellos, para celebrar con ellos el aniversario, para estar pendiente de ellos, para llamar a mi mamá todos los días, para preguntarle cómo está, para charlar con mi papá, para ver cuando de vez en cuando puedo darle un gustico de lo que a él le gusta. Porque eso hace parte de honrar a mis padres. Y yo tengo aquí una parte doble, porque yo le doy mis diezmos a ellos. Y ahí es donde dice la palabra en Mateo 15, que lo que esto que doy a Dios es mi honra a ti. Yo podría decir, ay, no, pues Señor, con lo que yo le doy de mis diezmos, pues eso es la honra. Y ahí estaría quebrantando el mandamiento.
Porque eso no es solo la honra que yo puedo dar a ellos. Ahora, iglesia, son padres espirituales. ¿Qué honra es la que tú le das a este hombre, a esta mujer que han sembrado su vida por ti? Yo recuerdo cuando yo era muchacho, yo les decía, yo no quiero ser pastor. Ser pastor es muy duro, la gente es muy mal agradecida. Perdón que sea tan directo y lo digo desde mi percepción personal de lo que yo veía cuando era niño. Pero a mí me tocaba ver cómo los murmuraban, cómo los ultrajaban, cómo la gente los menospreciaba, cómo los miraban por debajo del hombro. Y eran 100% servicio. Se daban a la iglesia, nos sacrificaron a nosotros para servir a la iglesia. Y esto es algo que ellos dicen a nivel familiar, que a ellos les duele porque ellos dieron 24/7 con la iglesia. Y nosotros muchas veces, yo recuerdo que nos tocaba solitos y todo, y yo esto no lo digo para vergüenza de ellos, sino por el compromiso que ellos manejaban con la iglesia. Y ver la gente que no les hacía caso, ver la gente que les hablaba mal. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es honra. Y la honra no viene solo del servicio, la honra viene también de lo que yo puedo darles de bendición. Yo he visto gente en la iglesia cómo los ha bendecido. Pastores, les quiero dar esta ofrenda. Pastores, tienen aire en el cuarto, no, venga, yo se los pago. Pastores, van a construir, yo les dono tal cosa. Pastores, necesitan que hay mucho aseo para hacer allá, venga, yo voy. Entonces, ¿cómo es posible, amados, que hombres, que este hombre y esta mujer, que son mis padres, han dado su vida por nosotros a nivel espiritual y no seamos capaces de honrarlos, ni siquiera con nuestros diezmos? ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Entonces allí es donde nos damos cuenta que hay un grave problema de prioridad, hay un grave problema de honra. Pero continuemos, porque eso ya lo hablamos. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 9, ahora sí retomamos los padres, dice, honra a tu padre y a tu madre, y en el 4, 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está la clave. Porque parte del amor y de la honra hacia nuestros hijos es no provocarlos a ira, sino disciplinarlos y amonestarlos como dice la palabra. Entonces yo a veces veo que Gabriel me llega, Gabriel tiene un temperamento fuerte. Mi mamá dice que igualito a mí. Y entonces él llega y me dice, papá, quiero agua. Y entonces yo, ¿cómo se piden las cosas, hijo? Por favor. Y entonces yo le doy el agua y acá mirándome mal. Yo quería jugo. Yo, no, señor. Tienes que aprender que cuando es agua, es agua. Y ahora no hay fruta para jugo. Pero yo quiero jugo. Te le digo, hijo, cálmate, compórtate, porque esa no es la manera en que debes comportarte. Así no se debe corregir, así no te debes de manejar por un jugo. No vale la pena. Y empieza con su grosería así y a mirarme mal y todo. Hijo, voy a tenerte que corregir. Cojo la vara, me lo llevo para el cuarto, un varazo y le digo, debes aprender a decir las cosas. Debes aprender a respetar a tu papá. Y así funciona con la mamá. Entonces, en la medida en que yo disciplino a mi hijo y lo amonesto con amor, porque no es con rabia, yo no me exaspero, yo no voy y le meto 5, 6, 7 latigazos. No, con uno basta. Y con tranquilidad y le puedo hablar en paz y le digo, hijo, ¿sabes por qué te pegué, cierto? Debes de corregir esta actitud porque tú debes respetar a tu papá. Y saben, este niño a mí me ama, es impresionante cómo me ama. Llega con 2 globos del colegio, papá, uno para ti. Yo estoy acostado en la cama y él está comiendo galletas y va y me mete una en la boca. Cuando él no comparte con nadie, no le gusta. Y yo no se la pido. Pero es su forma de honrarme en amor.
por lo que yo hago también por Él en amor. Entonces, ¿qué forma de honra estamos manejando en nuestras casas? ¿Qué forma de honra estamos manejando con nuestro Señor? ¿Qué forma de honra estamos manejando con nuestros pastores? Con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros ancianos. Porque he visto también gente que no respeta a los ancianos. Entonces este es un tiempo, amados, en donde el Señor, a través de su palabra, nos está enseñando principios para que podamos obedecer, para que podamos colocarlo a Él en primer lugar y que el año 2022 sea un año de orden en tu vida, un año de ajustes en tu casa. A veces te preguntas, yo no entiendo por qué está pasándome esto, por qué mi hija es rebelde, por qué mi esposa no me respeta, yo no entiendo por qué esto, aquello, X, Y, Z. Aquí está la respuesta. Porque no tienes prioridades. Y porque no sabes honrar. Entonces, mis amados, esta es la palabra que el Señor colocó en mi boca para darles. Espero que sea de mucho provecho para nosotros. Así que, amado Rey, en esta hora, yo te pido por cada una de las personas que están oyendo este mensaje, para que seas tú, Señor, activando en sus corazones, Padre Celestial, el colocarte a ti en primer lugar. Derriba todo aquello, Señor, que está ocupando tu lugar. Trae una organización sobrenatural sobre nuestros hogares, sobre nuestra casa, Señor. Trae una organización en nuestras finanzas, Padre Celestial. Trae una organización, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque tu palabra dice en Isaías que no nos vas a dejar sin entendimiento y no nos vas a dejar sin doctrina, Señor. Así que organiza, Señor, nuestro entendimiento, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Los bendigo, mis amados. Los bendigo en el amor del Señor. Que este año 2022 sea un año de provisión, sea un año de sosiego, sea un año de paz en el nombre de Jesús. Sea un año de reconciliación, de gozo, de mansedumbre y de templanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trae ahora en este tiempo, Señor, unas prioridades especiales, Señor, de que tú seas el primero en cada uno de los hermanos aquí presentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los bendigo, mis amados, los amo muchísimo en el amor del Señor y espero que esta palabra haya sido de provecho para sus vidas. Amén.